Hola a todos, mi nombre es Carlos Sebastián Momani García, estudiante de medicina de cuarto año, subdirector CPC de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Agustinos de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. Y en esta oportunidad les presentaré la síntesis y composición de la leche materna en el módulo de pediatría, más en específico neonatología. El contenido será una breve revisión sobre la anatomía e histología de la mama, fisiología de la mama y de la lactancia, incluida la lactogénesis, y los temas principales que son síntesis de leche materna y composición de esta, incluidas las funciones de los componentes. Respecto a la anatomía, la mama está constituida por glándulas mamarias, piel y tejido conjuntivo. Las glándulas mamarias son glándulas sudoríparas modificadas que se sitúan sobre la fascia superficial, anteriores a la musculatura pectoral y a la pared torácica anterior. El pezón está rodeado por un área de piel pigmentada llamada areola. También hay un estroma que rodea los conductos y lóbulos y en ciertas áreas se condensa para formar los ligamentos suspensorios de la mama o ligamentos de Cooper. En mujeres no lactantes predomina el tejido graso, mientras que en mujeres lactantes predomina el tejido glandular. La inervación del pezón está dada por el cuarto nervio intercostal, que constituye la vía aferente del reflejo de la prolactina y oxitocina, que son iniciadas por el estímulo de la succión. La glándula mamaria está constituida por unidades lobulillares del conducto terminal o lóbulos, y dentro de los lóbulos están los lobulillos. Cada lóbulo presenta su conducto colector y entre conductos colectores de lóbulos que van confluyendo se van formando los conductos galactóforos, que son aproximadamente en número de 15 a 20 y que desembocan en el pezón independientemente. Los lóbulos están formados por alvéolos secretores en la glándula mamaria activa y por conductos terminales en la glándula mamaria inactiva. Durante la gestación, los estrógenos se encargan de la proliferación del sistema ductal, las células mioepiteliales y el estroma. Las células mioepiteliales, como pueden ver acá, se localizan alrededor del alvéolo secretor y al momento de contraerse promueven la expulsión de la leche. La progesterona durante el embarazo promueve la proliferación de los alvéolos secretores. Respecto a la fisiología, la unidad fundamental fisiológica de la mama es el óvulo secretor. Las hormonas que afectan a la glándula mamaria se pueden clasificar en cuatro: en hormonas mamogénicas, que son las que promueven la proliferación celular; las lactogénicas, que promueven el inicio de producción de leche desde las células alveolares; las galactocinéticas, que promueven la contracción de las células mioepiteliales y por tanto la expulsión de la leche; y las hormonas galactopoyéticas, que mantienen la producción de leche una vez establecida. De todas estas hormonas, las más importantes son la prolactina y la oxitocina. La prolactina es mamogénica, lactogénica y galactopoyética, mientras que la oxitocina es galactocinética. Acá podemos ver el estímulo de la succión del recién nacido al pecho de la madre, que este estímulo viaja desde la madre a través de la médula espinal y de la médula espinal viaja hasta el hipotálamo. En el hipotálamo tiene tres acciones fundamentalmente. Primero, la disminución de la liberación de dopamina. Como sabemos, la dopamina también se llama factor inhibidor de la prolactina. Por lo tanto, su disminución aumentará la liberación de prolactina. Y la prolactina estimula la producción de leche en la mama. El segundo resultado es la liberación de la oxitocina a partir de la neurohipófisis, la cual va a las células mioepiteliales de la mama y promueve su contracción. Y el último resultado es el descenso en la producción de hormona liberadora de gonadotrofinas, y con ello la inhibición del ciclo ovárico durante la lactancia. Algo importante para mencionar es que la oxitocina también se puede liberar por el estímulo del llanto u observación del recién nacido percibido por la madre. Ahora, los principales reflejos, el de la oxitocina y el de la prolactina, se dan con cada succión. Por ello, el principal factor para una adecuada producción y expulsión de leche es que el recién nacido lactante acabe de lactar por completo un seno antes de pasar al otro. Acá podemos ver que además de la prolactina y de la oxitocina, que tienen efectos directos en la mama, hay otras hormonas que favorecen la acción de la prolactina, como la insulina, el cortisol, la hormona tiroidea, la hormona paratiroidea y la hormona de crecimiento. Respecto a la lactogénesis, se clasifica en 1, 2 y 3. La lactogénesis 1 inicia 16 a 22 semanas después de la concepción, aunque algunos autores dicen 12 semanas antes del parto, pero el rango varía entre esas semanas. La lactogénesis 1 se caracteriza por una recolección abundante del sustrato preparándose para el inicio de la secreción de leche. La lactogénesis 2 inicia 30 a 40 horas después del parto y se caracteriza por un aumento en la recolección de sustrato y clínicamente se manifiesta como el inicio abundante de la secreción de leche materna. La lactogénesis 3, o también llamada galactopoiesis, o también llamada simplemente lactancia, es el mantenimiento de la secreción ya iniciada en la lactogénesis 2. Vean que es necesario que los niveles de progesterona y también los estrógenos disminuyan después del parto para dar inicio a la secreción abundante de leche. En la lactogénesis 1
los niveles de prolactina, estrógenos y progesterona están aumentados y la poca síntesis de leche que hay se da principalmente por vía paracelular. En la lactogénesis 2, la prolactina sigue elevada, pero los niveles de estrógenos y progesterona disminuyen, además de que hay un cierre de las uniones intercelulares entre las células alveolares o lactocitos. Y esto, al cerrarse las uniones intercelulares, la vía paracelular prácticamente desaparece y predomina la vía transcelular. Acá podemos ver que conforme pasan los días postparto, las uniones intercelulares se van cerrando. Acá podemos ver lo mismo, durante el embarazo las uniones intercelulares están abiertas y la vía paracelular es la predominante, mientras que en la lactancia las uniones intercelulares están cerradas y la vía predominante es la vía transcelular. Respecto a la síntesis de leche, acá se da a través de 5 vías. La vía 1 se encarga de la exocitosis de proteínas de leche, principalmente caseína y lactoalbúmina, y también de la lactosa en vesículas secretoras derivados del aparato de Golgi. Estas proteínas de la leche son sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso, pasan por modificaciones posttraduccionales en el Golgi y se secretan, mientras que la lactosa es netamente sintetizada en el Golgi. La vía de secreción 2 consiste en la secreción de grasa láctea a través de vesículas con membrana. La vía 3 consiste en la secreción de iones y agua a través de la membrana apical. La vía 4 consiste en la exocitosis de inmunoglobulinas y de otras proteínas plasmáticas. Estas inmunoglobulinas, principalmente la inmunoglobulina A secretora, viene de los capilares que rodean a los alvéolos y no se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso, como sí sucede con las proteínas que son secretadas por la vía 1. Estas 4 vías constituyen las vías transcelulares, mientras que la vía última, la vía 5, constituye la única vía paracelular y es para el pase de componentes plasmáticos y leucocitos. Acá podemos ver la señalización celular en el lactocito, en el cual lo más importante es que la progesterona, al unirse con su receptor, inhibe las señales de promoción de la síntesis de leche de proteínas que son enviadas por la prolactina y los glucocorticoides. Entonces, por ello es necesario que después del parto haya una disminución en la progesterona y en los estrógenos para que ya no se inhiba esta vía y que la prolactina y glucocorticoides estimulen la síntesis de proteínas de la leche. Acá podemos ver los cambios celulares que, como en cualquier tejido que se empieza a utilizar, sufre una hipertrofia durante la lactancia y luego, una vez pasada esta lactancia, vuelve a su fase de descanso. Respecto a la composición, hay diferentes leches de acuerdo a los días posparto que van pasando. Del primer al quinto día se llama calostro, del sexto al día 14 se llama leche transicional o intermedia y después del día 14 se llama madura. También hay una leche prematura, que es la leche que sintetiza la madre luego de dar a luz a un recién nacido prematuro. Acá podemos ver a detalle las diferentes composiciones de las diferentes leches, pero para evitar que sea complicado memorizar esto, se pueden usar estos valores referenciales, que son más fáciles de aprender. Por ejemplo, en el calostro el nivel de proteínas es de 2,7 gramos por ciento, es decir, 2,7 gramos por cada 100 mililitros. En la transicional 1,6 gramos por ciento, en la madura 0,9 gramos por ciento y en la prematura 2,4 y disminuye poco a 1,8 gramos por ciento. Igual con los lípidos, 3 gramos por ciento en el calostro, 3,5 en el transicional, 4,5 en la madura y 4 en la prematura. En líneas generales diremos que la lactosa es el principal carbohidrato de la leche materna y se mantiene casi constante porque cumple una función osmótica. Dependiendo de la cantidad de lactosa, depende de la osmolaridad de la leche materna. Se mantiene casi constante, diferente a lo que sucede con las proteínas y grasas. Por ejemplo, en la transición de calostro a leche madura, las proteínas van bajando, mientras que la lactosa, grasa y kilocalorías van aumentando. La leche prematura, como pueden ver en esta tabla, presenta altos niveles de proteínas, grasa y lactosa. En cuanto a vitaminas, todas las leches tienen las vitaminas en cantidad suficiente, excepto de vitamina D, que es baja en todas. Y en la leche materna el hierro y el zinc son de baja concentración pero excelente biodisponibilidad, es decir que se absorben muy bien. Comparado con la leche de vaca tiene 3 veces más proteínas que la leche humana por un aumento en los niveles de caseína. También tiene más concentración de electrolitos y por lo tanto el recién nacido no lo podría tolerar. Comparado con la leche artificial, en la leche artificial la población bacteriana, factores antiinfecciosos y factores de crecimiento no están presentes. Además, le faltan ácidos grasos esenciales y no posee lipasa que favorece la digestión de grasas. Y también posee hierro de baja absorción. Respecto a la leche materna, presenta variaciones dependiendo de la etapa de lactancia, dependiendo de la hora del día, dependiendo de la nutrición materna, varía entre mujeres e incluso varía entre los senos de una misma mujer. Acá podemos ver cómo el volumen, la cantidad de nitrógeno, la cantidad de grasa y la cantidad de lactosa van cambiando a lo largo del día.
Respecto a las funciones de los componentes, en este cuadro se presentan las funciones principales de los componentes principales. Por ejemplo, de la inmunoglobulina A secretora presenta una acción antiinfecciosa específica dirigida al antígeno. La lactoferrina cumple como función la inmunomodulación, la quelación de hierro, acción antimicrobiana, etc. La K-caseína es antiadhesiva, los oligosacáridos previenen la fijación de bacterias, las citoquinas tienen función antiinflamatoria y también hay factores de crecimiento en la leche materna, como por ejemplo el factor de crecimiento nervioso que promueve el crecimiento neural, también posee enzimas y otros. En este otro lado podemos ver que la lactosa también cumple otras funciones, como el desarrollo de bifidobacterias. Las bifidobacterias son bacterias no patógenas que compiten con las patógenas por el alimento. Por ello, al promover el desarrollo de las bifidobacterias, se disminuye el crecimiento de los patógenos. También la lactosa promueve la absorción de calcio y, como ya lo mencionamos, mantiene la osmolaridad de la leche materna. La galactosa promueve la formación de cerebrócidos en el sistema nervioso central. Los ácidos grasos de cadena larga, cuyos precursores son el ácido linolénico y el ácido linoleico, se convierten en ácidos grasos poliinsaturados, como por ejemplo el DHA, que sirve para el desarrollo estructural y funcional de los sistemas visual, sensorial, perceptual y cognitivo, y el ácido araquidónico, que sirve para la síntesis de prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos, que son moduladores de la respuesta inmune e inflamatoria. El colesterol permite la proliferación de neuronas y mielinización de las células gliales. La lipasa permite la digestión de grasas. La lactoferrina, al quelar el hierro, como ya lo mencionamos, permite una fácil absorción del hierro. La lactoalbúmina, aparte de ser proteína principal de la leche materna, también es un cofactor en síntesis de lactosa y presenta una baja alergenicidad. Esta lactoalbúmina, comparado a la lactoalbúmina que está en la leche de vaca, que presenta una alta alergenicidad y está asociada a enfermedades autoinmunes. La caseína también favorece el transporte de calcio, fósforo y aminoácidos. Respecto a los factores antiinfecciosos que están presentes en la leche materna y no presentes en la leche artificial, pueden clasificarse en anticuerpos y moléculas no anticuerpos. Anticuerpos principalmente inmunoglobulina A secretora, y dentro de las moléculas no anticuerpos están bastantes componentes, como por ejemplo el factor bifidus, que se cree que son oligosacáridos de la leche materna, que inhiben la replicación de bacterias en el tracto gastrointestinal al promover la proliferación del Lactobacillus bifidus, similar a lo que hacía la lactosa con las bifidobacterias, ¿no? Los componentes del complemento también están presentes en la leche materna y actúan como opsoninas, quimiotácticos y tienen actividad bacteriolítica. La lisozima junto con la inmunoglobulina A y peróxido y ascorbato causan lisis de la bacteria y así con diferentes componentes. Así como hay moléculas no anticuerpos que impiden la infección por bacterias, también hay moléculas no anticuerpos que impiden la infección por protozoos y los podemos ver acá, también por virus y por hongos. En este artículo de revisión se presenta que en la leche materna, como ya lo mencionamos, hay bacterias, pero ¿cuáles son las predominantes? Las predominantes son las del género Staphylococcus y Streptococcus, y se cree que estas son las predominantes en todas las partes del mundo, en todas las mujeres del planeta. Acá hay otras bacterias comúnmente encontradas en la leche materna, pero que Staphylococcus y Streptococcus sean las predominantes en la leche materna no significa que sean las predominantes en el tracto gastrointestinal del recién nacido. La flora intestinal del recién nacido básicamente consiste en bifidobacterias y en lactobacillus bífidos, porque recordemos que estas bacterias son las estimuladas por la lactosa y por el factor bífidos que vimos más antes. A partir de los 3 años, esta flora ya empieza a cambiar y adquirir la flora intestinal del adulto, que ya no es rica en lactobacillus o en bifidobacterias, sino que empieza a ser más predominante en otras, como por ejemplo Bacteroides fragilis y en las coliformes. Y por último, la pregunta, ¿cuál es la función de la inmunoglobulina A secretora de la leche humana? Como vimos en este cuadro, cumple una acción antiinfecciosa, por lo tanto la respuesta sería A, antiinfecciosa. Estas son las referencias bibliográficas usadas, espero que la ponencia haya sido de su agrado y muchas gracias.